Jurassic World, el renacimiento. ¿Es el renacimiento de esta saga o acaso había muerto? Desde 1993, cuando Steven Spielberg empezó todo esto, se ha intentado sacarle todo el jugo posible a los dinosaurios. Pero ¿en verdad ahí empezó todo en 1993? Para nada. Desde 1925, con la película The Lost World, vimos el nacimiento del mito prehistórico. Es una historia basada en la novela de Arthur Conan Doyle y que fue pionera en presentar dinosaurios animados cuadro por cuadro. Una película muda que fue una proeza en su tiempo y sentó las bases del cine de criaturas gigantes. Nos dio escenas icónicas como esa de la meseta donde viven los dinosaurios y que ha sido repetida durante décadas. 100 años después, en Jurassic World renace, lejos estamos del stop motion. Ahora los dinosaurios están hechos con computadoras y muchas licencias. Fortunately for us, all these species exist in one isolated place. La historia va de un accidente de hace 17 años que sufrieron las instalaciones de otra isla donde estaban haciendo experimentos con los dinosaurios y estos han sufrido mutaciones, o sea, no son los que ya conocemos. Además, los dinosaurios ya son parte del ecosistema, pero por el tema del clima, la contaminación y los cambios que ha sufrido el planeta, a los dinosaurios se les ha hecho muy difícil adaptarse y solo sobreviven en lugares muy cerca a la franja del Ecuador. Algo que me hizo recordar aquella película de 1953 llamada The Beast for the 20,000 Phantom, donde un dinosaurio es resucitado por pruebas nucleares. Dinosaurio hecho también con stop motion, que al parecer son más resistentes que los que hacen por computadora. Esta película fue precursora de obras como Godzilla, y aquí el dinosaurio ya no es solo una criatura de aventuras, sino una metáfora de la destrucción humana. Muy buena película. Pero regresemos a este siglo y a Jurassic World. Un ejecutivo de una compañía farmacéutica muy poderosa contrata a Sora Bennett, un especialista en misiones de riesgo o algo así, para que le ayude a conseguir muestras de ADN de las enormes criaturas prehistóricas. We need DNA from the three biggest dinosaurs. Y con eso buscar avances médicos revolucionarios. Esta acepta después de que le ofrece una gran suma de dinero. Convencen a un paleontólogo con un poco más de escrúpulos y Sora busca a su equipo de confianza y se lanzan a la misión. Solo necesitan muestras de los tres más grandes. Uno está en el mar, otro en la tierra y otro que vuela. Así que ya sabrán. Y de la nada, y para darle un toque familiar a la historia, en alta mar vemos un velero donde va un papá con sus dos hijas y el novio de una de las hijas, que después de un encontronazo con una criatura marítima, terminan siendo parte de la expedición de Sora y su gente. Y hablando de ambientes familiares, en 1988 se estrenó la película de animación The Land Before Time, mejor conocida en español como Pie Pequeño. Una película que marcó generaciones enteras, producida por Don Bluth con la participación de Steven Spielberg y George Lucas. Esta película introdujo a los niños al mundo de los dinosaurios desde una perspectiva sensible y emocional. Lejos del espectáculo violento, Littlefoot y sus amigos encarnaban temas de pérdida, amistad y supervivencia en un mundo cambiante. ¿Ven cómo se pueden usar a los dinosaurios para temas serios y profundos? ¿Y Jurassic World renace? Ya va. Si bien la película tarda un poco en mostrar a los dinosaurios, una vez que aparecen casi no dejan la pantalla. Apela mucho a la nostalgia, ya que tiene muchas referencias de la de los noventas. Aunque hay criaturas nuevas, no falta nuestro viejo conocido, el T-Rex y los Velociraptors. Hay escenas icónicas que pensándola bien ya se han hecho repetitivas, como esa del cartel de cuando los dinosaurios dominaban al mundo. ¿Se acuerdan? Las criaturas nuevas tienen nombres muy pintorescos, como Titanosauro, el Quetzalcoatlus o el Carnotaurus. Hay uno que bautizamos con el nombre de Aliensauros, y ya que lo vean, entenderán por qué.
No tenemos la gran trama ni mucho menos. De hecho, es bastante predecible. Desde el principio sabemos quiénes son los personajes comestibles, los sacrificables, los héroes, el villano oculto y los que pase lo que pase se van a salvar. Esto se enfoca más a las aventuras, cómo se persiguen unos a otros, vemos peleas entre los dinosaurios, la típica donde llegamos a la meseta y están las grandes bestias y empieza a sonar el tema musical distintivo de la saga. ¿Se acuerdan la de la meseta de 1925? Pues ahí está. Pequeñas historias alternas que no llegan a nada y que solo son para rellenar los 2 cuartos de hora que dura este filme. La película cumple con su misión de entretener si lo tuyo es ver monstruos y aventuras. Esta es ya la 8ª entrega de esta saga que empezó en los 90 con Jurassic Park, revolucionando el cine. Una película que combinó animatrónica realista con efectos de CGI de última generación, marcando un antes y un después en los efectos especiales. Más allá de la innovación técnica, Jurassic Park también planteó preguntas sobre bioética, el control de la ciencia y la fragilidad del ser humano frente a la naturaleza. Y es por eso que estamos aquí 30 años después hablando de ella. Jurassic World, que sería la que pertenece a esta nueva cinta, retomó la franquicia en 2015 con una mirada más contemporánea, una visión comercializada de los dinosaurios como atracción turística, al tiempo que profundizaba en temas como la manipulación genética, la domesticación de lo salvaje y la crisis ecológica. Aunque con menor profundidad narrativa que la original, estas películas tienen secuencias de acción impresionantes e hicieron que las nuevas generaciones se interesaran en el imaginario jurásico. Pero, después de ver dinosaurios mutantes intentando más impresionar que contar una historia, o paran con esto o no lo dudo que lleguen al espacio. Ya es suficiente. Jurassic World Renace podría ser un cierre más o menos digno. Y nuestra calificación es un SOS, se están extinguiendo las ideas. O sea, un 5. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.